Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Estamos en esta serie especial sobre relatividad general, agujeros negros y estos temas tan fascinantes, llenos de cosas que nos sorprenden. Hemos ya avanzado bastante desde la física teórica, las ondas gravitacionales, imágenes de agujeros negros, pero todavía nos quedan muchas cosas todavía por entender. Así que desde ya los dejamos invitados a que se conecten no solamente en este episodio, también puedan revivir los anteriores y que puedan suscribirse al tanto del canal de YouTube o en Spotify o donde sigan, dejar sus comentarios y preguntas para próximos episodios. Hoy tenemos un invitado de verdad de lujo, probablemente uno de los mayores divulgadores en física, en astronomía, en lengua hispana. Él además no solamente es un físico que se dedica a las ciencias, a investigar, sino que también a poder poner este material de una manera que podamos entenderlo incluso quienes no estamos dedicados al 100% a las ciencias y a la investigación. Él es profesor en la Universidad Autónoma de México. Él también es parte del el Instituto de Ciencias Nucleares, en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos de la Universidad Autónoma de México. El doctor Miguel Alcubierre, al que tengo el orgullo de poder presentar y compartir este momento en Conversemos de Astronomía. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Estamos también muy contentos y seguro que muchos de los que nos escuchan te han visto ya sea en redes sociales o te han escuchado en algunas presentaciones, pero hoy quiero quizás llevarte a esos primeros amores de la ciencia, a que discutamos cómo llegaste al mundo de la física y qué importancia tiene el entender profundamente la relatividad general. Bueno, son cosas diferentes. ¿Cómo llegué al mundo de la ciencia? Pues desde muy joven. Desde joven me gustaban mucho las matemáticas, era la materia que más me gustaba en la primaria, porque pues, era una materia que era la más fácil de todas. Nada más había que pensar un poco y con eso salía. En las otras materias había que aprenderse cosas de memoria y listas y cosas. En matemáticas con pensar salía, entonces siempre era la materia fácil. Y lo mismo en el bachillerato, en la secundaria. Pero en la secundaria ya empecé a descubrir otras cosas. Empecé a tomar cursos, los primeros cursos de ciencia, de física, de química, de biología y sobre todo descubrir la astronomía, aunque no llevaba cursos de astronomía en la escuela secundaria. Empecé a encontrar libros en la biblioteca de astronomía y me empezó a llamar mucho la astronomía, el saber qué había allá afuera, qué eran las estrellas, qué eran las galaxias, los planetas, imágenes de los planetas, eso me llamaba mucho la atención. Y entonces por eso decidí que ya muy joven, tendría 15, 16 años, que quería yo ser astrónomo, que quería ver cómo era posible ser astrónomo. Y eventualmente descubrí que era necesario para ser astrónomo, hay que estudiar primero la carrera de física, hay que ser físico. Todos los astrónomos en realidad son primero físicos, luego se vuelven astrofísicos. Y entonces entré a la universidad a estudiar la carrera de física. Así empecé. En realidad ya tiempo después, conforme fui avanzando en la carrera, me fui alejando un poco de la astronomía. Hoy no soy astrónomo, pero me interesó mucho más en algún momento la mecánica cuántica y después sobre todo la relatividad general, que es esta teoría de la gravedad moderna, bueno, que tiene más de 100 años, es la teoría moderna de la gravedad, en donde Einstein nos dice que la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo, una distorsión de la geometría del espacio-tiempo. Y eso me pareció una de las ideas más elegantes que hay en la física. Las matemáticas son complicadas, son matemáticas de espacios curvos, pero también son muy bonitas. Una vez que uno entiende las matemáticas, la interpretación física es muy clara de lo que está pasando, muy diferente a lo que pasa en mecánica cuántica, donde la interpretación física es complicada. En realidad, que todo era muy claro una vez que entendías las matemáticas. Entonces me enamoré de la relatividad general y por eso me puse a estudiar relatividad y entonces hoy en día hago más bien estudio de relatividad general y no soy astrónomo. Y la relatividad general es como comentaba, la teoría esta que nos escribe la gravedad, la teoría moderna de la gravedad. Es la teoría que nos dice que existen los agujeros negros, es la teoría que nos dice que existen las ondas gravitacionales, es la teoría que describe la expansión del universo y el origen del universo en una gran explosión. Entonces, pues, por todo eso es que me interesa estudiar relatividad general. Qué, bueno, qué divertido decir que, bueno, es sencillo una vez que lo entiendes, pero llegar a esa profundidad sin duda no es fácil. Quiero aprovechar una oportunidad. Estamos desde hace ya varios episodios con la opción del video y algo que no he utilizado mucho y que quizá lo hemos mencionado tantas veces, que Einstein llegó a unas ecuaciones y probablemente son una de las ecuaciones más famosas de la historia de la física, probablemente Claro. que se ha dado.
Y hay una que quizá ya no es tan famosa, pero es la ecuación clave. La voy a poner en pantalla durante unos segundos. Espero que no se asusten ahí para quienes están viendo. Esta probablemente son las ecuaciones de campo, ¿cierto? De Einstein. Sí, ¿Cómo es posible sacar información de aquí? Porque uno lo lee y ve G, otras letras griegas, mu, nu, lambda, ¿cierto? Y un montón de otras cosas. ¿Qué nos puede decir esto de, de la realidad, de nuestro universo como tal? bueno, esta ecuación ya está muy resumida, está muy compacta, porque casi se refiere a conceptos, aunque todos los objetos tienen definiciones. Pero lo que tenemos en la izquierda, la G minúscula, representa lo que llamamos el tensor métrico, la geometría, lo que nos permite medir distancias y tiempos en el espacio y en el tiempo, es el tensor métrico G minúscula. El tensor métrico G mayúscula, el tensor G mayúscula es otro tensor, no es el tensor métrico, aunque se llamen parecido, pero la G mayúscula es un tensor de curvatura, es una cosa que mide la curvatura del espacio y del tiempo. Y entonces el lado izquierdo tiene que ver con la geometría del espacio y del tiempo. El lado derecho, bueno, aparte de esas constantes que aparecen, 8pi, G mayúscula es la constante de gravitación de Newton, C es la velocidad de la luz, y esa cosa T se llama el tensor de energía-momento, que nos dice cuál es la distribución de energía y de masa y de movimiento de esa masa en el espacio. Entonces, del lado derecho tenemos la distribución de materia, si quieres, y del lado izquierdo tenemos la geometría del espacio. Y entonces relacionan la distribución de materia con la geometría del espacio. En realidad son ecuaciones muy complicadas porque estos objetos, la G mu que está del lado izquierdo, es un objeto muy complicado, que tiene que ver con segundas derivadas de la G minúscula, son ecuaciones muy complicadas de segundas derivadas, lo que llamamos ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Este, pero visto así sencillito, por lo menos más me dice que curvatura está dada por distribución de energía, de materia y energía. Pero en realidad, te digo, son ecuaciones muy complicadas de resolver en la práctica porque esa G mayúscula es un objeto muy complicado con derivadas de segundo orden de la G minúscula. La mu y la nu son índices, los pueden imaginar si alguna vez vieron en secundaria matrices, se los pueden Vamos a pensar como ponerla, fueran solo para matrices. algo más Bueno, ahí parecido ya a se ve un esto. poco más extendidas, ya expandiste el lado izquierdo de la Sí. G mayúscula ya pusiste en términos de sus definiciones y además ahí tienes muchísimas sumatorias indicadas que van de 0 a 3. Tienes términos en los que hay 3 sumatorias. Entonces, incluso así son más sencillas porque cuando expanden todas esas sumatorias, acabas con varios miles de términos, más de 2000 términos cuando expandes todas las sumatorias. Entonces, son ecuaciones muy complicadas de resolver en la realidad, en la práctica, aunque vistas como la pusiste en la transparencia anterior, se ven muy sencillitas, G igual a T, básicamente. Pero son Básicamente. ecuaciones complicadas de resolver, que describen justamente la manera en la que la materia, la distribución de energía de la materia, que es el lado derecho, genera o da lugar a la curvatura del espacio-tiempo de 4 dimensiones, que es el lado izquierdo. Yo sé de la lectura, ¿cierto?, de Stephen Hawking y de sus charlas, decía que cada vez que ponía una ecuación en un libro caía la cantidad de ventas. No importa en este podcast porque sabemos que a ustedes les gusta poder entrar en más profundidad. Y bueno, quería justamente mostrar, ahí la versión expandida da idea de la complejidad que tiene. Tú mencionabas más de 1000 términos. Mil Sí, más de términos, 2000 términos, sí. más de 2000. Una locura. O sea, Sí, sí, realmente sí. poder resolverlas no es nada de fácil. Y De justamente hecho, eso te Einstein quería... mismo pensaba que eran tan complicadas que cuando postuló sus ecuaciones a finales de 1915, en noviembre del 15, él estaba seguro que eran tan complicadas que nunca nadie iba a encontrar una solución exacta, que iban a tener que buscar técnicas de soluciones aproximadas. Y él, de hecho, eso se dedicó. Los siguientes meses él estuvo desarrollando técnicas para soluciones aproximadas cuando la gravedad es débil, en particular lo que llamamos la aproximación de gravedad débil. Decía, si la gravedad es muy débil, muchos de esos términos los puedo eliminar porque son muy Ujú. pequeños y los puedo ignorar. Y entonces desarrolló esas técnicas de soluciones aproximadas que le permitieron en particular predecir la existencia de las ondas gravitacionales, por ejemplo, que también le permitieron describir bien la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol, que tenía que no coincidía con lo que se predecía en la teoría de Newton, y Einstein con estas aproximaciones de gravedad débil, partiendo de sus ecuaciones, pudo predecir correctamente la trayectoria de Mercurio y también pudo predecir la desviación de la luz por el Sol. Todo eso lo pudo predecir correctamente con las soluciones aproximadas de sus ecuaciones, que eran cuando uno asume que la gravedad no es muy fuerte. Sin embargo, y para sorpresa de Einstein, en febrero de 1916, o sea, 3 meses después de que él había propuesto sus ecuaciones, se encontró la primera solución exacta, sin ninguna aproximación
a sus ecuaciones originales. La encontró otro científico alemán que se llamaba Karl Schwarzschild, que en ese momento además estaba en la guerra, era la Primera Guerra Mundial, y Karl Schwarzschild estaba en el frente de la Guerra Mundial, y además tenía una enfermedad seria, le dio una enfermedad seria estando en la guerra, en el frente, y entonces acabó en un hospital militar, Schwarzschild, y ahí estando en ese hospital militar durante la Primera Guerra Mundial, pudo resolver las ecuaciones de Einstein que me mostraste. De hecho, es muy impresionante que encontró la primera solución estando hospitalizado durante la guerra, y bueno, se las mandó a Einstein, y Einstein las vio y reconoció que eran soluciones correctas y estaba muy emocionado de que alguien hubiera podido encontrar soluciones exactas, porque como te comentaba, él estaba seguro que no era posible encontrar soluciones exactas dada la complejidad de las ecuaciones. Hoy en día tenemos libros enteros de 1000 páginas llenos de soluciones exactas. Conocemos muchas soluciones exactas, pero la mayoría de esas soluciones exactas no tienen una interpretación clara física de qué sistema están representando. Son simplemente soluciones a las ecuaciones más matemáticas, de interés más matemático que físico. Solo unas pocas soluciones tienen interés físico en realidad. Bueno, acabas de resumir básicamente lo que era mi primera, mi primera pregunta de seguimiento en esto, justamente cómo te paras frente a esas ecuaciones monstruosas y encuentras soluciones. Pero mencionaste el punto que viene a continuación para mí, es cómo si encuentras una solución. Carl Schwarzschild, Schwarzschild, perdón, hizo sus soluciones y tienen un parangón, un equivalente en la realidad. ¿Cómo es posible que unas ecuaciones que describen nuestro universo, o al menos que podemos sacar cosas de ahí para entender nuestro universo, tengan soluciones que no tengan una interpretación física, que sea solamente matemática, como dices tú? Pues sí, es posible, las ecuaciones son tan complicadas que puedes encontrar algunas funciones complejas que resuelven las ecuaciones, pero que no te dan una idea clara de lo que está pasando. Para tener una solución que tenga alguna interpretación física, tienes que empezar más bien desde primeros principios, decir, tengo este sistema, una estrella, o tengo una galaxia, o tengo algún sistema físico de interés y quiero, dado modelo ese sistema, digo cuál es la distribución de materia y energía, y a partir de ahí trato de resolver las ecuaciones. Esa es la manera en la que uno encontraría soluciones con significado físico. Cuando uno simplemente dice, bueno, voy a encontrar qué funciones puedo meter aquí que las resuelven, pues en general uno puede encontrar, no es fácil, tampoco es fácil, pero uno puede encontrar ciertas funciones matemáticas que resuelven las ecuaciones y que es difícil de interpretar geométricamente. Muchas de estas soluciones tienen que ver con agujeros negros, muchos agujeros negros conectados por cosas que los mantienen en reposo, lo que llamamos como barras que no son físicas, pero que los mantendrían en reposo, como si tuviéramos dos agujeros negros y en medio una barra de acero que no los deja acercarse, o podrías tener soluciones que representan ondas gravitacionales en situaciones muy complicadas. Entonces, muchas de esas soluciones tienen que ver con eso. En ese sentido, no son muy físicas, pero bueno, son soluciones exactas. Pero te digo, las soluciones que tienen una interpretación astrofísica directa son pocas. La de Schwarzschild original tiene una interpretación física directa. De hecho, la solución original de Schwarzschild representa el campo de gravedad, la gravedad que está afuera de un objeto que es esférico y que es estático. Entonces, por ejemplo, como el Sol esencialmente es esférico y está estático. Bueno, no está perfectamente estático, hace cosas, pero en realidad en muy buena aproximación puedes asumir que está ahí nada más sin hacer gran cosa. Y entonces la solución representa la gravedad afuera del Sol. Y esta se conoce y es la primera que encontró Schwarzschild. Por eso la pudo encontrar, porque hizo simplificaciones. No aproximaciones, sino simplificaciones, que no es lo mismo. En lugar de decir el campo es débil, dijo, bueno, vamos a asumir que el objeto es esférico. Y entonces Claro. eso simplifica muchas las ecuaciones. Y luego vamos a asumir que es estático, es decir, no varía con el tiempo. Y entonces eso simplifica aún más las ecuaciones. Y eso le permitió encontrar una solución exacta. Esa misma solución exacta que encontró Schwarzschild, que representa la gravedad fuera de un objeto como el Sol o como la Tierra, si uno la asume válida para todos lados, incluso digamos para cualquier valor de la distancia en origen, también representa un agujero negro. Es la solución que representa un agujero negro, aunque en ese momento no se sabía, no se entendía que era un agujero negro en 1916, pero hoy en día lo entendemos, ¿no? Pasó mucho tiempo antes de que entendiéramos que era un agujero negro y que la gente creyera de verdad que podía ser un objeto real en este universo. Pasó mucho tiempo, los primeros intentos de tratar de entender estos objetos empezaron a la década de los 20 y 30 del siglo pasado, pero en realidad que llegáramos a una comprensión ya profunda de qué es un agujero negro y cuáles son las propiedades de un agujero negro, tuvimos que esperar hasta la década de los 60.
sobre todo con el trabajo eventualmente de Penrose, más y posteriormente de Hawking, pero inicialmente de Penrose, y de otras personas, Kruskal y Sekeres, y otras personas que empezaron a entender qué eran estos objetos, cómo se podrían formar y cuáles eran sus propiedades. Entonces pasaron como 40 años, más 50 años de la solución de Schwarzschild a que pudiéramos entender que era un agujero negro, a nivel matemático. Pero una cosa es entender la solución matemática y otra cosa es creer que esos objetos existen allá afuera en el universo. Eso toma aún más tiempo. Aunque los primeros indicios de que estos objetos tenían que existir también es de las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado, en realidad como que tanto los físicos como los astrónomos eran muy reticentes a creer que objetos tan exóticos como un agujero negro pudieran existir. Y no fue sino hasta los 60s y 70s que los físicos primero se convencieron de que los agujeros negros tenían que existir. Los astrónomos son más conservadores y tuvieron que esperar hasta los 80s y 90s antes de convencerse de que estos objetos existían. Todavía en la década de los 80s, la mayoría de los astrónomos habrían dicho, si les hubieras preguntado, que los agujeros negros seguramente no existían. Todavía en los 80s. Hoy no, hoy ya no hay ninguna duda, ya nadie duda la existencia de los agujeros negros. Tenemos evidencia muy fuerte de que existen allá afuera. Tanto agujeros negros que se forman cuando muere una estrella muy masiva, como agujeros negros monstruosos que tienen miles de millones de veces la masa del Sol en el centro de las galaxias, que los llamamos los agujeros negros supermasivos. Entonces, hoy en día no hay duda de que estos objetos existen, pero sí tomó mucho tiempo primero entender sus propiedades y después asegurarnos de que realmente existían allá afuera en el espacio. Quiero volver a estas ideas que estabas mencionando recién. Convencernos nos tomó mucho tiempo. Era una Sí, idea que estaba desde la primera solución, prácticamente, la primera solución que se encuentra, esta idea del agujero negro, pero después ya no siguió siendo tan sencillo. No quiero decir que sea sencillo el proceso para nada, al contrario, es tan difícil que se empezó a hacer de manera numérica. Y esto quizá para a los fanáticos de ciencia ficción, quizá han visto el problema de los tres cuerpos, no voy a adelantar nada, pero un problema de matemática que no se puede resolver analíticamente, se tiene que resolver de manera numérica. Muchos problemas en física, todas las ecuaciones de hidrodinámica, etcétera, no se solucionan de manera analítica, ¿qué quiere decir? Una ecuación simple. Aquí ya nos pasa lo mismo, podemos explorar nuevas soluciones sin resolver por completo las ecuaciones. ¿Cómo se hace y qué valor tiene esto para nosotros poder interpretar el universo? bueno, sí, La relatividad numérica. es como acabas de decir, muchas veces en situaciones complejas no se pueden resolver las ecuaciones con una expresión cerrada, digamos una fórmula matemática cerrada que es la solución. Dijiste un muy buen ejemplo, problema de tres cuerpos. Cuando tiene uno dos cuerpos en la gravedad de Newton, uno lo puede resolver y te dicen que se mueven en elipses o trayectorias cónicas en general. Cuando uno tiene tres cuerpos, como la famosísima novela que salió hace algunos años y hay una serie de ciencia ficción, ya no se puede. Y no es que no es que no se pueda en el sentido que no somos suficientemente inteligentes, no, es que al revés, podemos demostrar que es imposible encontrar una solución de manera cerrada. En ese caso, lo que llamamos el sistema es caótico en el cerebro de tres cuerpos. Pequeñísimos cambios en los datos iniciales producen enormes cambios en la solución después de un tiempo dado. También hay otra situación en la que se requieren este tipo de soluciones numéricas, que es cuando tienes un problema muy complicado. Cuando las ecuaciones son enormemente complicadas, también en general no vas a encontrar soluciones cerradas. Por ejemplo, también lo mencionaste muy bien, la hidrodinámica, cuando uno estudia las leyes de cómo se mueven los fluidos, por ejemplo, para diseñar un avión, uno quiere diseñar un avión y están las alas y la forma del avión es una forma muy compleja y el movimiento del fluido es muy complejo. Esas ecuaciones no se pueden resolver tampoco con fórmulas cerradas, que serían expresiones sencillas. Lo que hacemos es resolverlas haciendo aproximaciones numéricas. Es decir, programamos las ecuaciones en una computadora y en lugar de tratar de encontrar fórmulas cerradas, lo que le decimos es pon números en estas ecuaciones y utilízalas para ver cómo va cambiando el sistema en el tiempo, haciendo cálculos de números, multiplicaciones, sumas, restas, para ir resolviendo las ecuaciones poco a poco conforme avance el tiempo. No es que tiremos nada a la basura, ni es que no estemos resolviendo las ecuaciones, las estamos resolviendo de manera correcta, con una excelente precisión numérica, y eso se usa muchísimo. Por ejemplo, hoy en día, si quieres mandar una nave a Saturno, pues Ujú. resuelves las ecuaciones de la dinámica de Newton numéricamente, para decir cuándo va a llegar exactamente a Saturno la nave y qué va a pasar si encienden los motores y las empujas con cierta fuerza. Todo eso son soluciones numéricas. En la relatividad también hacemos lo mismo. Cuando tenemos un problema astrofísico interesante, donde el campo gravitacional es muy intenso y es muy dinámico, se está moviendo todo con el tiempo, no se pueden encontrar soluciones cerradas, analíticas, se tienen que hacer soluciones numéricas. Por ejemplo, si tienes un agujero negro que no está haciendo nada,
y ahí está tranquilo, sí hay una solución cerrada analítica. Ujú. Incluso si está girando, pero mientras nada más gire y no haga otra cosa, también hay una solución cerrada analítica. Pero cuando tienes dos agujeros negros moviéndose uno alrededor del otro, los dos están girando, ahí simplemente es imposible encontrar una solución cerrada analítica y tenemos que recurrir a estas técnicas de soluciones numéricas. Y esa es la relatividad numérica, que es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a estudiar relatividad numérica, que es desarrollar estos códigos computacionales complejos para resolver las ecuaciones de Einstein, que de por sí eran muy complicadas, utilizando que la computadora haga los cálculos, pero los cálculos a nivel de números, o sea, de multiplicar, dividir, sumar números y que al final me dé una serie de números que representan la solución final. Y ya que tengo esos números finales, te acabas con listas gigantescas de números que uno no puede interpretar normalmente así nada más, pero uno las grafica. Pues estos números y haces gráficas de las diferentes soluciones y eso te da una idea de lo que está pasando. Puedes predecir, por ejemplo, si chocan dos agujeros negros, chocan, eso va a producir una perturbación enorme a la gravedad y esa perturbación enorme a la gravedad se va a propagar hacia afuera en algo que llamamos ondas gravitacionales y vas a poder predecir cómo se deben ver estas ondas gravitacionales, cuáles son sus propiedades, para poderlas eventualmente observar. Entonces, eso es lo que hacemos en la relatividad numérica. Resolvemos estas ecuaciones que son enormemente complicadas pero usando aproximaciones en la computadora. Excelente, porque justamente llevamos 3 episodios, hablamos con Alicia Sintes, para quienes no lo han escuchado, Claro, recordarles con ella que hablamos de ondas gravitacionales, de las detecciones, pero hablamos de la parte más observacional. También hablamos hace poquitito con Neil Nagar sobre cómo obtener una imagen de un agujero negro y cómo se hacían simulaciones. Ahora estamos entendiendo cómo se hacen esos cálculos para interpretar las observaciones, entonces. Eso es lo que... claro. Uno toma esas ecuaciones horribles, uno aproxima las derivadas por sumas y restas y uno lo pone en la computadora. El precio a pagar es que en lugar de tener que resolver ecuaciones diferenciales, que son Ujú. hacer integrales o derivadas a mano, como les habrán enseñado a muchos de tus oyentes, alguna vez tomaron cálculo diferencial, integral en alguna materia. En lugar de hacer eso, lo que cambiamos es estas expresiones por sumas y restas y multiplicaciones y divisiones, pero acabamos con millones y millones y millones de sumas y restas, multiplicaciones y divisiones que son imposibles de resolver a mano, pero para eso están las computadoras. Las computadoras pueden resolver millones de cálculos en fracciones de segundo. De todas maneras, una de estas simulaciones de que chocan dos agujeros negros y demás puede tomar, incluso en una supercomputadora con varios miles de procesadores, puede tomar varias semanas. No son cálculos que la computadora hace inmediatamente. Son muy complicados, muchos requieren mucho poder de cómputo y típicamente una de estas simulaciones puede tomar alrededor de un mes, 3, 4 semanas, corriendo una supercomputadora. Pero bueno, uno hace varias de estas y entonces encuentra uno, por ejemplo, si tengo dos agujeros negros y chocan de esta manera o de esta otra manera, cuál va a ser la señal de ondas gravitacionales que van a emitir. Y eso lo puedo comparar después con las observaciones de los detectores de ondas gravitacionales. Seguramente te había comentado Alicia Sintes, que es experta en esto. Las observaciones que se realizan de ondas gravitacionales, entonces deben comparar con los resultados de estas simulaciones numéricas para, pues, a partir de esa comparación, poder deducir las propiedades de los agujeros negros que dieron origen a esta señal. Pues decir, dada esta señal, entonces ya sé que fueron dos agujeros negros que chocaron, no solo eso, sino puedo deducir las masas de esos agujeros negros, puedo a lo mejor deducir si estaban girando o no estaban girando, y puedo deducir qué tan lejos estaban. Todo eso a partir de la comparación entre lo que observó el detector y una serie de simulaciones que hicimos con anterioridad, ¿no? Claro, ya. Cómo se conectan todos estos mundos de resolver ecuaciones, la computación, que es clave hoy en día, y las observaciones que hacen con estos telescopios, bueno, interferómetros en realidad, para ser más preciso. Pero yo sé que hay un problema, o hubo un problema durante mucho tiempo, y es que no siempre, por más que uno diga, bueno, simplificamos esto de resolver ecuaciones diferenciales o integrales a multiplicaciones y divisiones, no siempre son estables las soluciones. Y durante mucho tiempo, resolver esto de manera numérica causaba inestabilidades y costó tomar un poco esta física numérica, ¿no? Sí, sí, claro. No es trivial aproximar las ecuaciones diferenciales usando técnicas numéricas. Cuando uno toma una ecuación diferencial y la aproxima usando estas técnicas de aproximación numérica, hay problemas que pueden surgir. Porque no estás resolviendo la ecuación original, sino estás resolviendo una cosa que la aproxima. Y entonces, en esta aproximación puede haber problemas. El problema obvio primero es que la precisión. Si tu aproximación no es muy buena, tus resultados no van a ser muy buenos. Entonces, Ujú. tienes que aumentar la precisión. Para aumentar la precisión requieren más cálculos
Básicamente lo que uno que hace en la práctica es tomar el espacio que es un continuo y en lugar de que sea un continuo, haces una serie de puntos discretos y se voy a valorar la función en estos puntos. Y Como una cuando tengo que cuadrícula, por así calcular decirlo. una cuadrícula numérica, lo llamamos una malla, puntos discretos, y entonces evalúas las funciones en esos puntos y luego las sumas y los restas dependiendo de esos puntos. Y estás tratando de con esa serie, esta malla de puntos discretos, aproximar un espacio que en realidad es continuo. Entonces, mientras más cerca estén tus puntos, evidentemente mejor será la aproximación. Pero mientras más cerca estén tus puntos, más puntos vas a necesitar para representar la solución completa. Más Entonces, cómputo. necesitarás una computadora más grande para que tenga más memoria y que pueda hacer más cálculos más rápidos. Entonces, ese es un problema de la precisión. Pero incluso si tienes relativamente buena precisión, como no estás resolviendo el problema original, sino un problema aproximado, puede ser que las soluciones aproximadas no tengan las mismas propiedades, en particular lo que mencionabas. Puede ser que la solución de tus ecuaciones numéricas en esta aproximación explote cuando la solución correcta, si la hubieras calculado bien, no explota. A eso le llamamos una inestabilidad. Y esto es frecuente en las soluciones numéricas, que pueden ser inestables. Tenemos más o menos idea de en qué situación puede ocurrir inestabilidades, en cuáles no. Pero todo esto es un desarrollo matemático complejo. Uno pensaría que nada más estoy sumando y restando y, y eso lo sabemos hace siglos, pero no. El saber aproximar una ecuación diferencial usando técnicas de aproximación numérica es todo un área de análisis matemático, es un área enorme que se llama el área de modelación numérica, diferencias finitas, etcétera. Y hay libros y libros y libros de análisis matemáticos profundos de cómo se deben comportar estas aproximaciones, con teoremas, demostraciones y corolarios y demás. Es matemática seria, no es nada más sumas y restas. Y esta matemática seria la tenemos que entender y usar a la hora de hacer estas aproximaciones para estar seguros que no estamos haciendo algo mal. Y aún así, de hecho, las ecuaciones de Einstein son muy, muy complejas, son tan complejas que simplemente no se había resuelto algo similar en el pasado. Por ejemplo, la gente hace, como comentabas, simulaciones de hidrodinámica, de cómo se mueve el aire, y esas tienen sus problemas propios, pero son distintos, y la gente ha estudiado estos problemas de las aproximaciones numéricas en la hidrodinámica literalmente hace 100 años, si no es que hasta un poco más incluso, pero en la relatividad no se había hecho, sino se empezó a hacer apenas en los 80s. Entonces no había nada que nos dijera estas ecuaciones son muy diferentes, cómo se iban a comportar. Y eso fue un problema serio en los 80s y 90s, porque no entendíamos, había inestabilidades cuyo origen no entendíamos y que no teníamos con qué compararlas porque nadie había resuelto este problema antes. Entonces nos tomó un tiempo entender el origen de estas inestabilidades y saber cómo curarlas, cómo utilizar diferentes técnicas para evitar estas inestabilidades y poder resolver el problema bien. Nos tomó eso bastante, nos tomó por lo menos 20 años, si no es que más, entender estos problemas. Y no fue sino a partir de este siglo, ya a partir del 2005 más o menos, que finalmente se entendieron toda esta serie de problemas, porque además no eran únicos, eran uno y otro, y eran varias diferentes Era como problemas. hacer Y un al final, por ahí, el 2005, más o menos, como que se llegó a una comprensión ya de los diferentes problemas que podían surgir, cómo resolver cada uno de los problemas. Y entonces finalmente pudimos hacer estas simulaciones mucho más complejas a partir ya del 2005. Perdón, tengo un poco de gripa. Pero a partir del 2005 las podemos hacer, ya tenemos 20 años en este momento haciendo estas simulaciones, ya las sabemos hacer muy bien. Pero antes hubo mucho trabajo, hubo trabajo de décadas. O sea, los primeros intentos de resolver en una computadora, de aproximar una solución numérica a la colisión de dos agujeros negros en una computadora, fueron la década de los 60. Este, aunque eran intentos pioneros, había muy poca gente trabajando en ese momento, había no más de 10 personas en todo el planeta haciendo estas cosas en los 60, la gente lo pero, pero, creía. fue, pero tomó tiempo. Ya te digo, para los 90 quizá ya habíamos cerca de 100 personas haciendo esto en el planeta, y el día de hoy a lo mejor habrá un par de miles, pero en los 60 cuando empezaron, te digo, yo creo que no llegaban a 10. Qué locura, cómo ha cambiado el campo y qué bueno que hayan pioneros como tú, como otros que hicieron este camino posible y pavimentaron para hoy poder interpretar todas estas observaciones increíbles que se están haciendo desde la Tierra. Pero yo quiero que vayamos a un punto. Tú hablabas de las inestabilidades y te quiero llevar a otra palabra que les gusta mucho, que es las singularidades. Y justamente los agujeros negros son una singularidad. ¿Cómo entendemos este concepto de que la densidad se vuelve infinita o que hablamos de una singularidad? ¿Siguen siendo válidas las ecuaciones de Einstein o no? ¿Necesitamos algo más? Sí, bueno, las ecuaciones de Einstein nos llevan en algunas situaciones especiales
a que aparezcan estas cosas que llaman singularidades, donde predicen que la gravedad se vuelve infinita, que la curvatura del espacio se vuelve infinita, que la densidad de la materia se vuelve infinita. Aparecen, por ejemplo, dentro de los agujeros negros, dentro de un agujero negro hay una singularidad de gravedad infinita y curvatura infinita. Aparecen en el origen del universo, en la gran explosión, en el mero origen del universo hay una singularidad de curvatura infinita y densidad infinita y temperatura infinita. Esto es usual en las teorías de campo, no es raro. Pasaba en la teoría de Newton también, aunque eran un poco más benignos si quieres, pero sí en la teoría de Newton tú dices voy a considerar una partícula que es un punto, lo llamamos una partícula puntual, y cuál es la gravedad sobre la partícula en ese mismo punto también te da infinita. Pero ahí lo que dices, bueno, pensar que las partículas son un punto es una locura, no deben ser un punto, deben tener un cierto tamaño, con eso se cura. En la relatividad general se vuelve mucho más complicado el asunto, las singularidades son inevitables, de acuerdo a la teoría, de muchas maneras. Cuando se concentra suficiente materia en una región muy pequeña del espacio, esto se comprime solito debido a su gravedad y acabas formando una singularidad. Entonces sí hay singularidades en la teoría, existirán o no en la realidad. Creemos que probablemente no. Creemos que son un artefacto de que nuestra teoría no va a ser válida en ese momento. O sea, cuando una teoría física te predice un infinito, lo más probable es que en ese momento la teoría falle. No quiere decir que falla en general, quiere decir que falla ahí. Y quiere decir que cuando la densidad de la materia o la curvatura se vuelve muy, 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 muy grande, las ecuaciones de Einstein ya no son correctas y necesitaríamos unas ecuaciones diferentes que nos digan que no todo se hace infinito, sino simplemente se hace muy grande. Eso es lo que suponemos que debe pasar. No tenemos una mejor teoría en este momento que lo haga. La esperanza que tiene todo el mundo es que esta teoría, que ya hasta tiene un nombre, la gravedad cuántica, eventualmente cuando la tengamos resuelva estos problemas. Pero es una esperanza, no tenemos realmente todavía hoy una teoría de la gravedad cuántica que sea completamente consistente matemáticamente y que haga predicciones que puedan revisarse. Hay propuestas, desde luego, está la famosa teoría de cuerdas que trata de resolver estos problemas. Hay otras propuestas, pero hoy en día no hay todavía una teoría que diga a todo el mundo, esta es la teoría cuántica de la gravedad, porque funciona muy bien, porque es consistente matemáticamente, porque resuelve todos los problemas que teníamos y porque predice cosas que podemos detectar en el laboratorio o algo así. Eso no existe. Aunque la gente ha trabajado en esto ya a estas alturas 80 40 años, años, desde la ¿verdad? década de los 50. Pero aún así, el problema es muy complejo, muy, muy complejo. Probablemente ni siquiera tengamos las matemáticas adecuadas y tendremos que inventarlas. Pero la esperanza es que ocurra eso, que una vez que tengamos esta teoría, estas singularidades desaparezcan. Hay evidencia, hints, digamos, a nivel matemático de que debe ser así. Por ejemplo, hay una teoría, una propuesta de gravitación cuántica que se llama la gravedad cuántica de lazos, que no tiene nada que ver con la teoría de cuerdas, aunque lazos y cuerdas suenen parecidos, pero son muy diferentes. Esta tiene que ver con ciertas integrales que se hacen alrededor de circuitos cerrados, por eso les llaman lazos. Es una propuesta de una teoría cuántica de la gravedad que no la pueden resolver del todo en situaciones generales, pero cuando la simplifican y la tratan de aplicar a la cosmología, al origen del universo, a una versión simplificada de esta teoría, lo que nos dice es que no hubo una singularidad en la gran explosión, lo que nos dice es que la gran explosión fue lo que llamamos un rebote. O sea, un universo anterior se colapsó y a la hora de colapsarse, de alguna manera, pues rebotó. Y entonces no hubo un momento de una singularidad con gravedad infinita, simplemente un momento de una gravedad gigantesca, enorme, gigante, pero no infinita, y hubo un rebote. Es una indicación de que viene de esta teoría. Si esta teoría es correcta o no, hoy en día tampoco lo sabemos, pero digamos que si fuera correcta, nos diría que el universo que no tuvo una singularidad, tuvo un rebote. También están tratando de aplicar esta misma idea a los agujeros negros. Ahí no habría rebote, sino que tendrías en algún momento una región de gravedad gigantesca, pero no infinita, que sería una región donde la gravedad tendría que describirse con la teoría cuántica y no con las teorías clásicas. Y entonces sería un objeto diferente, lo que llaman una estrella de Planck, o un núcleo de Planck, un puntito no infinitesimal, pero muy, 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 muy pequeño, con gravedad muy, muy, muy intensa, que solo puede describir usando la física cuántica, no clásica, y que resolvería la singularidad. Hay indicaciones en esa dirección también que podría ser posible, pero de momento no tenemos una respuesta final.
Qué alucinante. A mí me encanta cuando escucho estas cosas, no siendo un experto para nada en la parte teórica, pero es cosa de revisar la historia de la ciencia. Tuvimos un desastre, me recuerdo muy bien de la catástrofe del ultravioleta, donde la teoría clásica predecía una cosa y predecía una divergencia en un Sí, infinito, y claramente es porque necesitábamos la física cuántica. Y la física correcto, cuántica, esto era el vuelto de ir a comprar al negocio de la esquina. O sea, esa explicación nacía gratis de la teoría cuántica. Más o menos eso estamos esperando hoy día, que cuando se logre una teoría más general, todas estas singularidades tienen que desaparecer de manera natural en esta nueva teoría. correcto. Con la nueva teoría, pero te digo, esa teoría no la tenemos. Ha resultado enormemente complejo. No es a estas alturas, yo creo que miles de físicos han estado trabajando en ese problema y hasta ahorita no hay una respuesta final. La respuesta es compleja. Las matemáticas son muy complicadas y probablemente las matemáticas que tengamos hoy en día no sean suficientes para resolver este problema. Tendríamos que inventar nuevas matemáticas. No es nada más cuestión de, yo creo que pasó esto. No, no, no. Hay No, que resolver las ecuaciones. no, Hay no que es tener filosofía. ecuaciones que a la hora de resolverlas me den una ecuación, una situación consistente y no solo consistente, sino que podamos, que haga predicciones que yo pudiera revisar si son ciertas en el laboratorio o en observaciones astronómicas. Y eso ha resultado enormemente complejo. Bueno, vamos a estar muy atentos. Seguramente van a pasar todavía unos años más. Se está acumulando la evidencia de estos asuntos. Las observaciones sin duda son importantes, pero el desarrollo matemático en este momento está ahí, parece la pelota, en ese lado de la cancha, digamos, del encontrar nuevas formas. Quiero llevarte a un campo que probablemente en todas las entrevistas que te han hecho tienen que ver un poco con ese paper del año 94 en el que describes Sí. durante tu doctorado, ¿cierto? Una forma de viajar que podríamos ir a una velocidad mayor que la luz sin violar las ecuaciones de la relatividad general que hemos estado discutiendo, que son nuestro modelo actual. No quiero, no quiero para nada hacer el sensacionalismo de que podemos viajar más rápido y todo eso, sino que ¿cómo podría ser este mecanismo? ¿Qué se necesitó para poder plantear las bases de una idea de viajar más rápido que la luz o traspasar estos límites? Bueno, esta es una propuesta, como dices, que hice en el 94. Me preguntan mucho sobre eso, pero bueno, antes que nada quiero aclarar que no es en lo que trabajo. No, Este, yo sé. Publiqué un artículo en el 94 y luego por ahí el 2020 hice un resumen con otra colega que hicimos un pequeño resumen de qué había pasado en medio, pero es lo único que he hecho al respecto, no es mi tema de investigación. Mi tema de investigación son los agujeros negros, las ondas gravitacionales, la relatividad numérica. Pero bueno, esta era una propuesta basada nada más en una idea que viene inspirada en la expansión del universo. Si uno piensa en la expansión del universo, hay que recordar la expansión del universo, luego la gente lo piensa mal. La gente asume que la expansión del universo y que la gran explosión se refiere a que algo explotó en algún lugar y todo salió disparado a partir de ahí, pues, por la explosión. De hecho, a mí me preguntan a cada rato luego en las redes sociales que si ya sabemos dónde ocurrió la gran explosión. Y les tengo que contestar que no ocurrió en ningún lado, o que ocurrió más bien en todos lados al mismo tiempo, que la gran explosión de origen al espacio. No se puede decir dónde ocurrió, ocurrió en todos lados. Pero la expansión del universo realmente a lo que se refiere es que el espacio se estira. Si uno tiene galaxias por ahí moviéndose muy despacito, se alejan no porque estén saliendo, no que salieran volando de un punto central, sino porque el espacio entre ellas se está estirando, como las camas elásticas, y las estiras, todo el espacio se estira al mismo tiempo. Este estiramiento del espacio, más que la expansión del universo, si quieres, este estiramiento del espacio, como es igual en todos lados, este, nos da lugar a una ley que se llama la ley de Hubble, que nos dice que objetos que estén, que la velocidad a la que se alejan dos objetos entre sí en el espacio a nivel cosmológico, dos galaxias lejanas, la velocidad a la que se alejan entre sí es directamente proporcional a qué tan lejos estén. Ujú. Entonces, si están 10 veces más lejos, se alejan 10 veces más rápido. Si están 1000 veces más lejos, se alejan 1000 veces más rápido y así. 1 millón de veces más lejos, se alejarán 1 millón de veces más rápido. Entonces, esto llega un momento en que están suficientemente lejos como para que se alejen entre sí más rápido que la luz. Y la pregunta es si esto no viola la relatividad, y no, la respuesta es no la viola, al contrario, es una predicción de la relatividad general, porque no es que se estén moviendo las galaxias, no es que se estén moviendo en el espacio, es que el espacio se está estirando. Y el espacio, a distancias suficientemente grandes, se puede estirar más rápido que la luz y no pasa nada. Eso se Eso sabe y se te voy a entiende detener, desde hace 80 años, o 100 años. ya, eso te voy a detener ahí, porque quizá para alguien que está más familiarizado con esto, pero alguien que no ha escuchado nunca, ¿cómo puede ser que el espacio sea grande más? Yo sé que está permitido, pero ¿cómo es posible que
tendría que haber una fuerza que lo esté estirando, porque es muy fácil imaginarse a alguien estirando un cable, pero acá No, no, la fuerza inicial viene de la gran explosión. La gran explosión ujú, le dio suficiente inercia para que se siga estirando. Esto se va a seguir estirando nada más por inercia. Bueno, pues sabemos que además hay otras fuerzas. Hay una fuerza, digamos, la energía oscura, que hace que se estire más rápido. Pero incluso si no hubiera energía oscura, el espacio se estiraría nada más por inercia. Pues a estirarse se va a seguir estirando y se podría ir frenando con el tiempo. ujú, Pero el hecho se puede estirar. Por eso cuando la gente dice la curvatura del espacio, quizá no sea la mejor palabra. Es la palabra que usamos, la palabra técnica, pero en realidad hablamos no solo de curvatura, hablamos de cualquier distorsión de la geometría. O sea, la gravedad es una distorsión de la geometría y una distorsión particular es que se estire el espacio. Esa es una manera de distorsionar. Aunque no se sienta que es curvatura, eso no se estira. Entonces, si se puede estirar el espacio así, más rápido que la luz, y esto lo entendemos hace 100 años y no es ningún problema, nunca ha sido ningún problema ni ninguna contradicción. La idea que yo propuse es, bueno, ¿qué tal si en lugar de estirar todo el universo, lográramos de alguna manera estirar parte pequeña del espacio detrás de una nave espacial, detrás de un objeto? Yo podría estirar ese espacio más rápido que la luz y entonces este objeto se alejaría de lo que le queda por detrás más rápido que la luz. Y para compensar, porque no me sirve alejarme de lo que me queda atrás si no me acerco a lo que está delante, entonces dije, bueno, atrás del objeto se estira el espacio y enfrente del objeto se comprime el espacio, que es como estirarlo, pero al revés. Si lo puedo estirar, lo puedo comprimir. Entonces ujú, comprimo el espacio al frente, lo estiro atrás. Entonces este objeto se aleja de lo que le queda atrás, se acerca a lo que le queda adelante porque se comprime el espacio. Y esto se puede hacer más rápido que la luz y no viola nada. Entonces, esta es la propuesta que hice. La propuesta la hice matemáticamente, o sea, no nada más lo platiqué, no nada más dije esto, sino que hice las matemáticas de cómo, cómo especificando. describo este estiramiento del espacio, cómo describo que se comprime el espacio matemáticamente, y ese es el origen del artículo de 1994. Y bueno, esta es nada más una propuesta de cómo me gustaría estirar y comprimir el espacio. ¿Se puede hacer en la realidad? Esa es otra pregunta. Y para eso hay que usar las ecuaciones de campo que mostraste en la primera transparencia. Normalmente uno lo que hace es al revés. Normalmente uno lo que hace es dice, tengo esta distribución de materia, el Sol, una Ujú, galaxia, etcétera. Lo pongo al lado derecho de las ecuaciones y resuelvo estas ecuaciones complicadísimas para encontrar del lado izquierdo cuál es la geometría del espacio y del tiempo. Lo que yo hago aquí es al revés. Yo digo, me gusta esta geometría con este estiramiento y esta compresión del espacio, la pongo del lado izquierdo de las ecuaciones y voy hacia el lado derecho para decir qué tipo de materia se requeriría para poder producir esta geometría. De hecho, yendo en esa dirección es muy fácil. Las ecuaciones yendo en esa dirección son facilísimas. O sea, del huevo la lado cara. Entonces, izquierdo, básicamente porque el dijimos lado izquierdo eso. no lo tengo que resolver, simplemente lo calculo a partir de la geometría que ya di. Entonces eso se calcula rapidísimo. Y entonces ahora tengo que ver al lado derecho quién es esa T. Y cuando uno hace esto, Exactamente. te da una T muy rara, te da una T que requiere lo que llamamos energía negativa o antigravedad. Y la energía negativa, hasta donde sabemos, no existe. Entonces, eso también tiene un problema porque quiere decir que el modelo lo puedo presentar, este modelo, puedo dar las matemáticas de este modelo, pero al tratar de decir cómo se podría producir, me resulta que para producirlo necesito algún tipo de materia que no existe, materia que tenga energía negativa. Y Claro. esa, hasta donde sabemos, no existe. Entonces, no hay ninguna evidencia en el universo de nada que tenga materia, energía negativa. Entonces, eso lo deja un poco todavía a nivel hipotético, porque pues, no tengo esa materia. Incluso si la tuviese, si tuviera esa cantidad esa energía negativa, de todas maneras, resulta que necesito cantidades absolutamente inimaginables. Necesito Monstruoso, planetas claro. enteros convertidos en energía negativa para mover un objeto del tamaño de un avión. Entonces es poco práctico, incluso si existiera la energía negativa. Pero bueno, desde mi punto de vista era un asunto de principio. No era, no era decir si esto es práctico, se puede hacer o no en la realidad, sino, en principio, estas soluciones existen y sí, existen. O sea, Sí. esa era la idea, ¿no? Es súper interesante. Bueno, acá tengo puesta una imagen para quienes no están mirando y están escuchando solamente. Claro, es curvar el espacio en 2 direcciones, atrás de la nave y adelante de la nave, y no es la nave la que va a viajar, sino que el espacio como que la arrastraría, por así decirlo, a través Sí, de atrás de la nave el espacio se estira y al frente se comprime. claro, esa es un poco la solución para que tratar de visualizar esta idea compleja. eh, no podía perder la oportunidad también de preguntarlo y tratar de, para quienes nos están escuchando, quizás acercarse a estos conceptos que nos llevan de nuevo de la física y de la ciencia ficción también a soñar un poco, porque hoy día sabemos que no es posible, pero si las leyes lo permiten, quién sabe. No quiero Exactamente, sí. hacer ningún hype porque, de nuevo, la cantidad, como tú decías, transformar un planeta suena más como una idea de Terminus y de Isaac Asimov que de lo que podemos hoy día hacer con nuestras manos. Claro.
quiero volver un poco más a los agujeros negros y tú mencionabas como tu investigación y ondas gravitacionales, etcétera. Una vez que las podemos modelar, podemos entender estos asuntos, ¿qué preguntas nos quedan como por responder, que sean claves y que la física numérica nos pueda, o la relatividad numérica, nos pueda abrir campos de investigación y predicciones que a lo mejor aún no se han testeado y que con la próxima generación de experimentos, llámese de LISA en el espacio, ¿cierto? Estas ondas gravitacionales o telescopios, nos puedan ayudar a poner como estas piezas faltantes en el puzzle de la física teórica actual. Bueno, hay muchas áreas de interés todavía. En particular, bueno, el problema que nos interesaba durante mucho tiempo fue el choque de dos agujeros negros y qué ondas gravitacionales se producirían a partir de ahí, poderlo predecir. Ese fue el problema que nos tomó 40 años resolver. Pero una vez que lo pudimos resolver en el 2005, de ahí para acá ha sido más fácil. Pero entonces la idea siempre es en física un poco, primero resuelves el problema fácil y ya que resolviste el problema fácil, que no resultó nada fácil, pero bueno, pero ya que resolviste el que se veía más fácil de todos, ahora lo complicas. Entonces le empiezas a complicar cosas para hacerlo más realista. Por ejemplo, la primera vez que se resolvió el problema eran dos agujeros negros idénticos y que no giraban entre sí, giraban uno alrededor del otro y eventualmente chocan, pero ellos individualmente no rotaban. Eran agujeros negros que no rotaban, pero estaban en órbita. Ese es el primero que se resolvió. Y luego dices, bueno, ahora ya que lo pude resolver, ¿qué tal si hago que roten? Entonces, Ujú, porque los agujeros negros en la realidad seguramente siempre van a rotar, porque en el universo todo rota. Entonces, si quiero ser más realista, tengo que poner que roten. Entonces los pones a rotar y eso es un problema más complicado y bueno, tenemos más tiempo resolverlo y se resuelve. Y ahora, bueno, nunca van a ser exactamente iguales. No van a ser dos agujeros negros iguales. Uno va a ser grande y otro va a ser chico, seguro. O sea, no van a ser iguales. ujú. Entonces, ahora hazlo con agujeros negros de diferente tamaño y eso también ha sido complicado. Y luego, para hacerlo cada vez más realista. Y luego, bueno, seguramente no van a estar solos. Estos agujeros negros se forman al final de la muerte, cuando mueren estrellas muy masivas, pero cuando muere una estrella muy masiva hay mucho gas alrededor. El gas no desaparece, ahí anda. Y entonces voy a ponerle gas alrededor de estos agujeros negros y entonces voy a moverlos y voy a poner cuando hay gas alrededor de ellos que está girando, qué pasa cuando hay gas. Y entonces se vuelve más complicado. Y luego dices, bueno, pero además este gas, si ya lo puedo resolver, cuando el gas es un plasma, no es un gas normalito, es un plasma que tiene carga eléctrica y el plasma, como tiene carga eléctrica, genera campos magnéticos. Entonces hay que poner campos magnéticos. Entonces se están complicando cada vez más las simulaciones y no porque simplemente queramos hacerlo más difícil, sino porque mientras más complicada, más realista, se aproxima más a lo que va a pasar en realidad en el universo. Y si estás más cerca de la realidad, tus predicciones van a ser mejores. Entonces hemos ido complicando el problema de esa manera, poniéndole más cosas, etcétera. También se simulan también no solo agujeros negros, se simulan estrellas, pero también las estrellas son interesantes y las estrellas pueden chocar, por ejemplo, dos estrellas de neutrones pueden chocar. Y entonces, bueno, ahí tenemos la relatividad porque la gravedad es muy intensa, pero tenemos las estrellas de neutrones que son hechas de un fluido muy compacto, es puros neutrones, entonces es hidrodinámica, pero con neutrones, entonces también ahí estás viendo, y ahí tienes procesos mucho más complicados de transporte de calor, de reacciones nucleares, etcétera, que todos hay que incluir en la simulación. Seguro las simulaciones en ese sentido muy complejas. Y otra área más interesante, en lo que no es tan complicado, si quieres, nos interesa saber qué dice exactamente la relatividad general sobre eso que preguntaste hace rato, cómo son esas singularidades en los agujeros negros. Porque no entendemos muy bien las singularidades dentro de un agujero negro. Si no rota, más o menos la entendemos, pero si empiezan a rotar, las singularidades de adentro se vuelven muy complicadas. Entonces, una área de la relatividad numérica es tratar de hacer simulaciones de algo que colapsa de forma un agujero negro para tratar de acercarnos lo más posible a la singularidad y decir la relatividad general predice una singularidad con estas propiedades y no con otras. Y entonces eso ayudaría en su momento a que la gravitación cuántica nos diga estas singularidades se pueden resolver y a lo mejor otras no. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estas singularidades? Nos podrían ayudar a encontrar una mejor teoría. Entonces, también tratar de estudiar con relatividad numérica la estructura de estas singularidades. O también con relatividad numérica estudiar pues, modelos diferentes de, por ejemplo, qué es la materia oscura o qué es la energía Ujú. oscura. La materia oscura es algo que no sabemos bien qué es, pero que permea las galaxias y que de hecho hay más materia oscura que materia ordinaria, pero no sabemos bien de qué está hecha. Entonces probamos diferentes modelos de materia oscura con relatividad numérica para ver cuáles serían la estructura final de una galaxia, por ejemplo, dada este modelo de materia oscura y si eso se ajusta a las observaciones o no se ajusta. Si no se ajusta, pues entonces este modelo de materia oscura es malo y hay que usarlo Ujú. mejor. Entonces eso también lo hacemos con relatividad numérica. Entonces, te digo, hay muchas áreas de investigación todavía en la relatividad numérica interesantes, ¿no? Bueno, eso se conecta justamente. Hace unos episodios atrás hicimos 3 episodios justamente de materia oscura. Es un área de la astrofísica que
llama la atención, como cómo no vamos a saber de qué está hecho. Ahí tú nos comentabas cómo es posible ir buscando y sacando cosas que no sirven y buscando otras que sean más prometedoras. Mencionaste varias veces esta fusión de relatividad. Antes de irme a esa pregunta. Cuando hablas de las singularidades, nosotros sabemos que tenemos este horizonte de eventos desde el cual ni siquiera la luz puede escapar. Cuando hablas de resolver estas ecuaciones y las predicciones que hacen, ¿son dentro de ese horizonte de eventos o no? Nunca se llega. Y bueno, sí, claro, o sea, las simulaciones van adentro del horizonte de datos también. Aunque no podamos verlo desde fuera, Ujú. las ecuaciones describen el interior del agujero negro también. Entonces, si la descripción es correcta o no es otro asunto, pero lo describen qué pasa. Por eso sabemos que en el interior hay singularidades, porque las ecuaciones van hasta adentro. Entonces, cuando hacemos simulaciones de agujeros negros nada más porque que chocan y vemos las ondas gravitacionales, lo que pasa dentro no nos interesa, porque como no afecta al exterior, no va a afectar la señal de ondas gravitacionales que recibamos en la Tierra, entonces no nos interesa. Ahí lo que nos interesa es que la singularidad simplemente no estorbe. Usamos técnicas tales que la singularidad dentro del agujero negro no delata, como decimos en México, no Ujú. estorbe, no produzca inestabilidades, pero no nos interesa estrictamente cuáles son sus propiedades. Nos interesa del horizonte hacia afuera, pero la simulación tiene que ir hacia adentro también, porque no podemos simplemente poner una frontera en el horizonte. Porque no sabemos dónde está el horizonte de entrada, o sea, no sabríamos dónde está. Pero cuando queremos estudiar singularidades al revés, ahí lo que nos interesa es decir, la teoría predice esto cuando te acercas a la singularidad y eso es dentro del horizonte. Entonces, claro que podemos estudiar el interior del agujero negro con relatividad numérica, lo que dice el interior del agujero negro de acuerdo a lo que dice la teoría de la relatividad general. Claro, claro, claro. Podría ser que la teoría de la relatividad general esté mal y que lo que nos dice cerca de la singularidad sea equivocado, que de hecho es lo más probable que estemos en la teoría cuántica. Pero de todas maneras, saber lo que dice la teoría que tenemos adentro es suficientemente interesante y se hace. Digo, cuando es una cosa astrofísica no nos interesa lo que hay dentro del agujero negro porque lo que nos Sí, interesa es sí. lo que está afuera. Pero a nivel ya más matemático, más teórico, de entender el interior de un agujero negro, claro que nos interesa, ¿no? Eso de las singularidades que nunca están desnudas, como dijo Penrose, si no me equivoco, ¿no? El que decía que... Bueno, podríamos tener singularidades desnudas, pero en caso de una singularidad desnuda, la relatividad numérica se va a meter en un problema porque ahí no sabríamos qué hacer. Si aparece una singularidad desnuda el agujero, nos vamos a meter en un problema y no vamos a entender muy bien qué pasa, porque no, las técnicas que utilizamos en relatividad numérica no funcionan si tienes una singularidad desnuda. Ok. No funcionan porque asumes que tú tienes dados ciertos datos iniciales, tú puedes avanzar hacia el futuro de manera única. Y una singularidad echa a perder eso, porque cuando tienes una singularidad, la singularidad no te permite tener datos iniciales correctos, porque la singularidad en principio puede pasar cualquier cosa. Entonces no puedes predecir el futuro si tienes una singularidad desnuda. Si tienes una singularidad que está cubierta por un horizonte, sí puedes. Entonces, Pero no sabemos eso si es en lo el que universo esperamos, puede ¿no? existir algo así, ¿no? No debería Sí, haber. de hecho, ha habido algunos cálculos que hicieron hace ya mucho y no se han repetido con buena precisión, ya hace como 30 años, que parecían indicar que en ciertas circunstancias, cuando tenías un sistema hecho de polvo, de polvo básicamente, y tenía gravedad y colapsaba bajo su propia gravedad, algunas simulaciones numéricas parecían indicar que se formaba una singularidad desnuda. Y esto causó en su momento mucha polémica. De hecho, el asunto no está del todo cerrado, pero no se han repetido estas simulaciones, fueron muy complicadas y no tenemos manera de saber cómo hacerlas todavía. Entonces, ahí queda como un hint de que a lo mejor es posible que bajo algunos sistemas físicos sí generen singularidades desnudas, lo que sería un problema y habría que entender por qué o cómo evitarlas, porque una singularidad desnuda es una falta de predicción. Una vez que aparece una singularidad desnuda, ya no puedes predecir el futuro. Y eso es un problema muy serio a nivel hasta filosófico, deja tu Ujú. matemático. Entonces uno espera que estas cosas no puedan ocurrir. De hecho, hay una idea de Penrose mismo, de Roger Penrose, que dice, ya habla de la censura cósmica. La censura como que, claro. Y la censura cósmica lo que significa es justamente eso, que nunca vea una singularidad desnuda. ¿Qué quiere decir desnuda? Que no esté tapada por un horizonte de eventos, que la puedas ver directamente. Si está dentro de un horizonte de eventos no la puedes ver porque nada sale del horizonte. Pero si está sola, desnuda, sin estar cubierta, entonces eso te mete en un problema. Entonces Penrose suponía que esto no era posible, tiene la conjetura de la censura cósmica, que básicamente dice que cualquier sistema físico razonable, bajo una evolución siguiéndole desde la física, nunca va a producir una singularidad desnuda. Pero es una conjetura, no está Ujú. demostrada. Y de hecho hay contraejemplos, nada más que los contraejemplos son muy extraños, son situaciones tan extrañas que sabemos que no, eso no va a ocurrir nunca, pero hay contraejemplos. Entonces, eso lo hace complicado el problema, ¿no?
Bueno, estaremos atentos. De verdad que es una de las cosas que eso, la cultura cósmica justamente, y que puedan existir y que se puedan estudiar y que te dejen la embarrada, como decimos acá en Chile, que no sepamos cómo seguir, es alucinante. Solo una última pregunta. Yo sé que estamos ya en el borde del tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte. Mencionaste la teoría de la gravedad cuántica, esta fusión que todavía no tenemos una teoría como tal. Pero si tuvieras Correcto. esa teoría en tus manos, ¿qué es lo primero que le preguntarías al universo? Si tuviera una teoría cuántica Sí. de la gravedad en mis manos que funcionara, pues Ujú. hay dos cosas que me interesarían. Lo primero que yo le preguntaría es qué pasó, qué dio origen a la gran explosión. El origen del universo en el Big Bang, ¿qué lo originó? No solo si, bueno, esperamos que ahí no haya habido una singularidad en realidad, pero ¿qué pasó antes? ¿Y qué fue la causa? ¿Qué lo causó? Creo que una teoría cuántica, en principio, supondríamos que podría contestar esa pregunta. ¿Qué causó el Big Bang? ¿De dónde vino? ¿Qué había antes que ocasionó la gran explosión? Y sería la pregunta más interesante que le podría hacer. Y la segunda es justamente qué pasa dentro de un agujero negro. ¿Qué pasa con las singularidades dentro de un agujero negro? ¿Desaparecen o no desaparecen? Se resuelven y es una cosa que ya no es singular, porque hay unas muy raras, o sea, hay singularidades, cuando un agujero negro rota resulta que la singularidad es un anillo, no es un punto, entonces puedes pasar por dentro del anillo y qué pasa, entonces saber qué pasa con las singularidades creo que podría ayudarnos a entender mucho más el interior de los agujeros negros y resolvería muchos problemas, por ejemplo, la radiación de Hawking, el fenómeno de la radiación de Hawking, que Hawking predijo desde los 70, que no se ha demostrado todavía, no se ha podido verificar observacionalmente, pero que a nivel teórico todo el mundo cree que es correcto. ¿Qué pasa al final? Cuando se evapora el agujero negro, cuando se acaba todo el agujero negro porque se evaporó, ¿qué queda? ¿No queda nada? Y regresamos a un espacio tranquilo sin nada, o queda un núcleo ahí con medio semisingular, porque de acuerdo a la teoría de Einstein hay una singularidad ahí, ¿cómo va a desaparecer la singularidad? Entonces, esa es otra pregunta. ¿Qué pasa en la transición al final de la radiación de Hawking cuando desaparece el agujero negro? ¿Si queda un remanente cuántico o no queda nada? Esa es otra pregunta interesante. Yo no esperaría que la gravitación cuántica pueda resolver esas preguntas, ¿no? Qué maravilla. Entre lo que conversamos con Juan Martín Maldacena hace un par de semanas y ahora con esto, creo que si no les ha volado la cabeza de verdad, tienen que reescuchar esto porque son demasiados conceptos interesantes. Miguel Alcubierre, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos de la Universidad Autónoma de México. De verdad ha sido un honor, un placer poder conversar contigo acá en Conversión de Astronomía. Igualmente, con todo gusto. Pues me da mucho Y gusto bueno, siempre estar en este tipo de espacios. sí, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos que son muy abstractos, sin duda, de muchos años, acá en Sencilla. Muchas gracias, profesor. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Concluimos así un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía en esta saga especial de agujeros negros. Y todavía nos quedan algunos temas pendientes. Sabemos que no todo ocurre ahí en el interior o en las cercanías del horizonte de eventos, sino que también los agujeros negros son claves para poder entender lo que pasa alrededor a escalas más grandes, con las estrellas que orbitan, con las galaxias que tienen a sus alrededores en el caso de los agujeros negros supermasivos. Así que las próximas semanas también vamos a poder adentrarnos en cómo interaccionan estos objetos tan misteriosos de la física con el universo en el que vivimos y habitamos. Así que estén atentos para los próximos episodios sobre cuasares, AGNs y agujeros negros supermasivos y sus estrellas que están alrededores. Soy Juan Carlos Beamín y los invito a que puedan seguir este podcast, dejar sus comentarios, sus preguntas y por supuesto también valorar con sus opiniones, comentarios y suscribirse si es que no lo han hecho todavía. Nos veremos en un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.